El Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, les da la bienvenida al Foro Económico 2024, Propuestas versus Realidades. Este encuentro tiene como objetivo dar a conocer y evaluar las distintas propuestas de las candidaturas a la presidencia de la República sobre cómo abordar los desafíos económicos que enfrenta el país. Con esta iniciativa, CONEP promueve además el voto informado. Compartimos con ustedes la siguiente reseña audiovisual. Producción. El Consejo Nacional de la Empresa Privada se fundó en el año 1964 con la misión de unir, coordinar y representar a las organizaciones empresariales del país y servir como mecanismo de expresión unificada del sector empleador ante el gobierno para impulsar la economía, la transformación social, económica y política de Panamá, rol que se mantiene vigente hoy día más que nunca, siendo que el sector privado es el mayor generador de plazas de trabajo formal y principal contribuyente al fisco y a la seguridad social a través de sus empresas y de los trabajadores que emplea, el mayor inversor en la economía nacional y quien genera más del 80% del Producto Interno Bruto del país. El CONEP reúne a 28 gremios empresariales que representan a más de 25.000 empresas en todos los sectores de actividad económica del país. Mantiene la representación del sector privado en juntas directivas y en comisiones de trabajo ante 58 instancias gubernamentales, 10 internacionales y 15 de la sociedad civil, en múltiples ámbitos del quehacer nacional e internacional. Para el logro de su misión, el CONEP desempeña de manera continua 4 roles estratégicos que aportan al fortalecimiento del tejido productivo del país. El primero de ellos es el de representatividad, articulando a los sectores, construyendo consensos y fijando posiciones. El segundo de ellos es el de incidencia en políticas públicas, posicionando temas de interés para el sector privado en la agenda pública. El tercero de ellos es el de la construcción de capacidades, desarrollando competencias para el diálogo social, la negociación sectorial y la promoción de empresas sostenibles. Y el cuarto, provisión de servicios especializados, orientados a resultados que mejoren el desempeño productivo de las empresas en función de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. El éxito del CONEP se basa en la constante y permanente participación de todos y cada uno de sus gremios miembros y de su proceso extendido de vinculación con las empresas y con el personal del sector privado. Ejecutorías del CONEP en los últimos 3 años. Incidencia en políticas públicas y representación. A través de sus comisiones permanentes, el CONEP evalúa los anteproyectos de leyes, decretos, acuerdos alcaldicios y reglamentos técnicos con potenciales impactos en el sector empleador. Implementa campañas de sensibilización social para la promoción de valores y principios y genera constantemente propuestas en las áreas de educación para el trabajo, empleo, seguridad social, fortalecimiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad, entre otros. Reactivación económica. De cara al desarrollo socioeconómico del país y del bienestar de sus ciudadanos, el CONEP presentó en el año 2019 al Ejecutivo una serie de medidas para revertir la tendencia descendente, mismas que luego fueron retomadas y ampliadas a 22 medidas de alivio económico en marzo del 2020, cuando se decretaba en Panamá el cierre temporal de establecimientos comerciales. Seguido, CONEP presentó al Ejecutivo una hoja de ruta de medidas de estímulo a la economía consistente en la facilitación del crédito y la liquidez, agilización de pagos a proveedores del Estado y simplificación y digitalización de trámites gubernamentales. En un continuo esfuerzo por revertir la situación socioeconómica imperante en el 2020, CONEP planteó una estrategia de apertura económica focalizada en actividades y subactividades más que de bloques económicos sectoriales, y con ello justificar la reapertura de aquellas actividades con menores riesgos de contagio. Bajo este esquema, se lograron identificar 20 actividades económicas que al reabrirse reactivaron 134.000 contratos suspendidos al 15 de marzo del 2021. Continuando con su labor de incidir en la recuperación económica, CONEP presentó al país y al Ejecutivo en abril del año 2021 un paquete estructurado de 47 propuestas de alto impacto para la reactivación económica en los sectores de energía, banca, industria, construcción, turismo, agropecuario, así como propuestas transversales
que representaban una inversión consolidada de 4.000 millones de balboas y una recuperación de 140.000 plazas de trabajo. Para septiembre del 2021, culminando el proceso de validación de las propuestas y obtenido un consenso final del 84%, el sector privado registraba 206.393 contratos laborales reactivados de los 284.209 contratos suspendidos, un 72.6%. Y la economía contabilizaba un crecimiento del 15.3% del Producto Interno Bruto al cierre del 2021, cuyo valor alcanzaban los 63.5 mil millones de balboas, equivalente al 95% del valor prepandemia del año 2019. Democratización del conocimiento. En seguimiento a la política institucionalizada de democratización del conocimiento y la veeduría, el CONEP organiza de manera constante foros públicos y encuentros temáticos para mantener informada a la ciudadanía en general y a la comunidad empresarial en específico sobre temas de relevancia nacional, siempre con un enfoque propositivo de análisis de la realidad con la consecuente presentación y discusión de propuestas de solución. Estos espacios de análisis y discusión han sumado más de 4.000 participantes de manera presencial y 30.000 reproducciones en las redes asociadas al CONEP en los últimos 3 años. Otros espacios generados por el CONEP para expresar la posición del sector privado en diversos temas de interés nacional y enriquecer el análisis de la realidad económica coyuntural han sido las publicaciones quincenales CONEP Comenta, los boletines y ensayos económicos y las notas de prensa, las cuales han sumado más de 110 en los últimos 5 años. Construcción de capacidades. Con el propósito de promover la conducta empresarial responsable, el CONEP ha puesto a la disposición del sector empresarial en su página web herramientas de autodiagnóstico en línea en las áreas de salud y seguridad ocupacional, laboral, paridad de género y desempeño ambiental, así como su plataforma virtual CONEP y Campus para facilitar la formación a distancia del sector empresarial. CONEP también hace uso de la implementación de asistencia técnica como modelo para la construcción de capacidades en el tejido empresarial. En ese sentido, el CONEP ha puesto en marcha diversas iniciativas, como por ejemplo, la red de empresas contra el trabajo infantil, el estudio diagnóstico para Panamá, las mujeres en el desarrollo empresarial, la implementación de las prácticas de bioseguridad en el sector de agronegocio y la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible en las estrategias de negocios, entre otros. En CONEP reiteramos nuestro compromiso de mantener activa la participación del sector privado en el devenir nacional. Esto es CONEP. Les reiteramos la bienvenida y con el mensaje de apertura nos acompaña el honorable señor Temístocles Rosas, presidente de CONEP. Gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que nos acompañan, a los que nos están viendo a través de nuestras redes. Quiero agradecer enormemente a las campañas de los candidatos presidenciales, también a los propios candidatos que están aquí. Señora Zulay, un gusto en tenerla acá en CONEP, de las campañas que nos acompañan para hablar de este tema de propuestas versus realidades. Igualmente, quiero dar las gracias a los periodistas que nos han honrado con ser moderadores y participar en este evento. Y a todos ustedes, sector privado, amigos, todos empresarios vinculados a la generación y al impulso del país. Hoy tenemos una coyuntura muy importante y necesitamos sobre todo estar informados para poder deliberar y definir el futuro del país para los próximos 5 años. Por eso es que CONEP, además de haber presentado la Visión 2050, que establece qué queremos y qué Panamá queremos, también queremos escuchar, y por eso la razón de este foro económico es conocer el cómo lo van a hacer. Ya hemos escuchado y sabemos todos los problemas,
y hemos vivido muchos los problemas que hoy tiene el país en tema de generación de empleos, en temas propios de trabajos sociales y demás. Pero en 5 años, ¿qué podemos hacer? En 5 años, ¿qué capacidad se tiene para poder ejecutar problemas que cada 5 años venimos escuchando? Y que a lo mejor unos en menor instancia, otros en mayor instancia. Entonces sí, es esa necesidad de conocer, y CONEP en ese sentido busca ante todo informar, tener claridad y que tengamos la mejor decisión el próximo 5 de mayo. Vamos a tener un foro con los equipos económicos de las campañas, equipos que van a presentar lo que hemos mencionado como objetivo y propósito, pero que además vamos a tener la capacidad de poder indagar y repreguntar a través de nuestros moderadores. Sí, queremos saber qué nos espera en los próximos 5 años. Y queremos tener claro que Panamá tiene en este momento la necesidad de avanzar, de transformarse, de buscar mecanismos que promuevan sobre todo la paz y la estabilidad dentro del país, tanto económica como social. Y ahora mismo necesitamos confianza y capacidad de diálogo, porque los retos que tenemos en problemas importantes van a requerir que tengamos la capacidad para consensuar con todos los panameños. Ya aprendimos que imponer no es la forma y que hay que consensuar para poder alcanzar y lograr resultados. CONEP además, y quiero informarlo en este momento, sigue avanzando más allá de lo que pudieron ver en el video para poder lograr que las cosas se puedan ir midiendo, pero además podamos tener la capacidad de identificar información que necesitamos. Ha hecho un sistema de información financiera para el empresario, el SICO. Este sistema lo que va a permitir es tener acceso a todas las empresas de nuestros agremiados y cualquier otra persona que quiera afiliarse a CONEP para poder acceder a data, poder acceder a estudios y tener la capacidad de recopilación de información que es muy necesaria para tener evaluaciones y decisiones correctas y concretas en nuestro país. Quiero no terminar indicando el agradecimiento a todo el equipo de CONEP que ha trabajado en la formación y en el desarrollo de este foro, a nuestro expresidente Antonio Fletcher, que ha liderado este gran esfuerzo, pero al equipo de Analiza y todo el equipo de CONEP. Y ya no voy a continuar porque yo sé que ustedes quieren escuchar. Por allá me dijeron que me van a sorprender, ¿verdad, doctor? Acá el doctor Bustamante me iba a decir unas cosas, pero queremos escuchar a nuestras campañas y estar muy interesados en escuchar a cada una de ellas. Muchas gracias nuevamente por su concurrencia y aprovechemos al máximo la tarde que se nos avecina. Muchas gracias. Gracias a usted, señor presidente. La conferencia magistral Situación actual de la economía está a cargo del señor Juan José Barrios, economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de CONEP por invitarnos a dar esta corta ponencia que intentará describir la situación actual de la economía y de otros aspectos socioeconómicos de Panamá. El tiempo es limitado, así que vamos a tratar de hacerlo de forma concisa y lo más concreta posible. Esta imagen que tengo acá fue creada con ChatGPT, en el cual le describí en un prompt que quería una realidad que mostrara la dualidad y la inequidad y las diferencias que hay a nivel territorial en Panamá.
y se va a hacer más clara la pertinencia de la imagen a medida que vamos en la presentación. Panamá en una mirada. Empecemos por ver la realidad desde unos 40.000 pies de altura para luego ir aterrizando. Panamá es una economía que ha tenido uno de los crecimientos económicos más altos de la región, promediando más de 6% anual entre el 2005 y el 2019, y escaló 14 posiciones en el ranking mundial de PIB per cápita en dicho periodo. Aunque el modelo de crecimiento de Panamá ya presentaba síntomas de cansancio en 2018-2019, previo a la pandemia, la alta dependencia de unos rubros como construcción y transporte dejó a la economía muy vulnerable al choque de la pandemia. En la última década, 3 sectores son responsables de más de la mitad de ese crecimiento. Y ahora bien, si bien es cierto que en el 2023 se logró recuperar el nivel económico prepandemia, un 12% por encima del nivel prepandemia, eso se logró tras 3 años seguidos de un crecimiento acumulado de más de 30%. Y no todos los sectores, y esto es importante, han logrado recuperarse. Por ejemplo, comercio, agricultura y transporte no superan aún sus niveles del 2019 y son sectores que son labor intensive y que son importantes para la recuperación de otro tipo de indicadores como el empleo. El reto estructural de Panamá es consolidar, no es pequeño, es consolidarse como país de alto ingreso. Esto conlleva a una serie de transformaciones y cambios y fortalecimientos que se requieren hacer a nivel de país, a nivel de política pública y con participación del sector privado. Las gráficas acá lo que muestran es que básicamente ya en el 2022 se había recuperado el nivel prepandemia del PIB, pero como dije anteriormente, hay sectores que todavía continúan en un nivel por debajo de su nivel prepandémico. Según el World Economic Outlook, el crecimiento económico de Panamá en el 2023, antes de las protestas y el fallo de la Corte, finalizaría entre el 5 y el 6. Al final, el crecimiento estimado terminó siendo más alto. Sin embargo, el 2024 presenta muchísima más incertidumbre. El gráfico de la derecha lo que nos muestra es el cambio en la percepción de los analistas externos, una serie de analistas externos en promedio. Lo que vemos es una línea azul que muestra cómo el promedio de analistas muestra reiteradas revisiones a la baja del crecimiento para el 2024. Empecemos por hablar de la dinámica fiscal. Y son realidades importantes que hay que mencionar. El país registra la recaudación más baja de América Latina y el Caribe, con ingresos tributarios que promediaron entre el 2014 y el 2021 8.5% contra un 16% de la región. Es el único país en el que no aumentó la proporción de los ingresos tributarios con respecto al PIB, o sea, la elasticidad, entre 2007 y 2021. El 7% de IVA promedio es la tasa más baja de 18 economías analizadas y un 40% del IVA de evasión es la más alta de los países estudiados. Más de 30 leyes otorgan incentivos tributarios a empresas para promover la inversión y el empleo, pero a expensas del recaudo. Y se estima que entre 1 y 1.5 del PIB es gasto tributario asociado al impuesto sobre la renta de empresas. Los ingresos impositivos no llegaron al 8% en el 2022 y la elasticidad, como mencioné anteriormente, del crecimiento al PIB ha disminuido. Es decir, en palabras más llanas, la economía crece mucho más que la recaudación. Una de las razones de la baja recaudación es el elevado gasto tributario, demostrando la importancia, y esto es importante y voy a enfatizar, de la evaluación del cumplimiento de los objetivos de dicha política. En Panamá, el gasto tributario, según datos de CIAT y de Global Tax Expenditure Database, representa un 40% del total de recaudación, muy por encima de grupos de países comparados. El gasto social, por otro lado, comparado con Chile y Uruguay, que son los países que usualmente se usan como comparadores por su nivel de ingreso, es bastante bajo todavía y apenas ha aumentado desde el año 2000. En resumen, el desafío fiscal va mucho más allá del problema actual que tiene la Caja del Seguro Social. Hay una mezcla de rigidez en los ingresos, eficacia del gasto y una mejor gestión presupuestaria y de la regla fiscal.
Es importante estar conscientes que el dinamismo de la economía y la situación de los mercados internacionales facilitará o hará más difícil ese desafío. Las políticas fiscales son decisiones soberanas y por sí misma una baja recaudación no es ni mala ni buena, pero en combinación con mucho gasto, demandas de inversiones para mejorar la provisión de servicios básicos, educación y salud, se convierte en un reto importante. Ahora bien, pasemos un poco de lo macro a lo micro. Si bien el desempleo ha venido disminuyendo post pandemia, de 19% que llegó en el 2020 a 7.4% en 2023, aún se mantiene por encima del promedio prepandémico. También es importante resaltar que la participación laboral de las mujeres bajó de 55 a 50% entre el 2019 y el 2023. Asimismo, hay desigualdades territoriales importantes. Solo el 29% de la PEA cotiza en la zona rural del país, mientras un 61% en las zonas urbanas. Mientras el 59% de los hombres reciben una pensión, solo el 47% lo hace, de las mujeres lo hace. Uno de los temas más apremiantes desde el punto de vista social es la desigualdad, la cual es muy elevada y es muy resistente a la baja. El país presenta indicadores de desigualdad de los más altos de la región, tanto en el Gini como en el ratio de Palma, y otra serie de indicadores que se pueden calcular para determinar el nivel de desigualdad. Pero más importante aún, no presenta signos de bajar y converger al promedio regional, como pueden ver en la gráfica de la derecha. A esa dualidad económica que vimos al inicio, en términos macro y sectorial, se suman marcadas y persistentes brechas de ingreso, y se observa cómo los indicadores de pobreza en las comarcas y provincias centrales son 6 y 3 veces más altos que en la zona urbana, respectivamente, o en la zona metropolitana, para ser exacto. Aunque como vimos es innegable que se han dado avances en la batalla contra la pobreza, hay marcadas diferencias en cómo se ven afectados los más jóvenes y aquellos en la tercera edad. Mientras la pobreza nacional en mayores de 19 años es menor a 25%, esta es 40% en menores de 18 años y 90% en ese grupo etario en las comarcas indígenas. Hay también una alta proporción de personas en la tercera edad que necesitan apoyo de alguien. Y esa tasa de dependencia en Panamá es más alta que en la región, es de 17% contra un 14% en la región. Y se estima que va a llegar casi al 19% en el 2050. En otras palabras, 1 de cada 5 panameños va a necesitar algún tipo de apoyo por estar en ese grupo etario relativamente pronto. La oferta de acompañamiento a esta población se requiere ampliar tanto en cobertura como en calidad. Las clases sociales de Panamá. Al analizar las encuestas de hogares, tomando una foto en el 2001 y una foto en el 2022, nos encontramos con que si bien se observan aumentos en la clase media y reducciones en la pobreza, tanto en la zona metropolitana como en las provincias, los rezagos en las comarcas siguen siendo una fuente de preocupación y un reto importante al desarrollo sostenible del país. A pesar de estos avances que hemos observado en materia de ingresos, los indicadores no monetarios basados en acceso a servicios básicos como empleo, salud y educación muestran persistentes desequilibrios territoriales que se pueden ver en el mapa. Esto da como resultado en una heterogeneidad de indicadores en el territorio nacional, donde parecen coexistir no uno, sino 3 o 4 países en uno. Si bien las carencias han venido disminuyendo, la velocidad de mejora, expresada en la última columna, muestra que aquellas localidades con más carencias son las que avanzaron más lento entre el 2014 y el 2022, exacerbando los desequilibrios e imposibilitando una convergencia territorial. Ojo, y esta problemática no es exclusiva de la zona de las provincias y comarcas. Al hacer un zoom en las regiones más desarrolladas del país, también se notan amplias brechas internas en el nivel de acceso a servicios básicos, empleo, salud y educación. Es importante monitorear estas brechas, ya que no es un problema exclusivo de la dualidad rural-urbana en el país, sino también un tema de pobreza urbana y periurbana que se tiene que atajar antes de que éste crezca. Dando un breve vistazo a indicadores de la vivienda, se ven mejoras claras en los materiales de las casas. Las barras más bajas representan
una mejoría, una menor privación en ese indicador. Tanto en los materiales de las viviendas como en el nivel de hacinamiento, también se observan menores privaciones en el equipamiento del hogar, electrodomésticos y bienes durables. Sin embargo, Panamá aún tiene muchos espacios de mejora en esta dimensión, al presentar un doble desafío en el sector vivienda. Un déficit cuantitativo de 82.000 viviendas, que está concentrado más que nada en la zona rural, y uno cualitativo de 254.000 viviendas concentradas en zonas periféricas y asentamientos informales. Lo mismo podemos decir de los servicios básicos como electricidad y saneamiento, aunque se observa un estancamiento en el acceso al agua para consumo humano. En términos de educación, también se observan mejorías en la matrícula, rezago escolar y logro escolar. En términos de salud, Panamá presenta una mortalidad materna 3 veces más alta en su zona rural respecto a la urbana y tasas de mortalidad en las comarcas que doblan el dato a nivel nacional. Solo el 13% de los médicos en el país ejercen en la zona rural, 900 de 7.000, y solo 58 están en las comarcas. De la misma forma, una cuarta parte de los centros y puestos de salud no funcionaban en 2022. En este sentido, hay mucho trabajo pendiente por hacer en el sector salud. Sobre la educación, es importante mejorar la calidad de gasto, no solo la cantidad. Los resultados de las pruebas estandarizadas como ERCE y PISA muestran claros rezagos. 2/3 de los estudiantes quedaron en el nivel 2 de las pruebas de PISA, contra un 27% en los países OECD. Al mismo tiempo, se requiere mejorar la alineación entre las políticas e iniciativas educacionales con las demandas del mercado laboral. La fuerza laboral no tiene las destrezas que demanda el sector productivo. Solo un 8.6% de las empresas panameñas invierte en la formación técnico-profesional, cuando en México, Costa Rica y Brasil lo hacen más del 40%. El 80% de los jóvenes en las comarcas quedaron en niveles bajos en las pruebas Crecer, mientras que en las provincias como Los Santos, Herrera y Veraguas lo hizo el 40%. Es importante seguir avanzando en diseño de políticas y aplicación de políticas que mejoren este nivel de brecha. Visto todo lo anterior, es importante impulsar deliberadamente el desarrollo de nuevos motores de crecimiento. Entre 2007 y 2022 se observan pocos cambios en la dependencia de dos sectores de servicios que dominan la economía nacional, transporte y viajes. Hay muchas oportunidades que Panamá tiene y muchas ventajas comparativas que tiene que deben ser explotadas, pero para eso se requiere, para lograr esa diversificación, se requiere diversificar la oferta y se requieren inversiones estratégicas. Se debe avanzar y aprovechar las ventajas que tiene Panamá en términos de ubicación y conectividad. Posee un aeropuerto, el canal, ferrocarriles y autopistas, pero se requieren mayores inversiones para aprovechar mejor la ventaja comparativa y aumentar el ingreso de sectores urbanos marginados mediante conectividad intermodal. Asimismo, la matriz energética requiere ser diversificada y se debe apuntar hacia acercarse más a la universalización en el acceso al servicio. También es importante mencionar el apoyo a sectores con tradición y potencial. El turismo representó el 16% del PIB y un 17% del empleo. Panamá recibió 1.4 millones de turistas internacionales en 2022, aún por debajo de los 1.7 que había en prepandemia. Sin embargo, casi el 60% de las habitaciones y la mitad de las inversiones se dan en la provincia de Panamá, mientras el 80% de los atractivos están al interior del país. Más allá de lo económico, se tiene que hablar un poco también del tema institucional. Ya llegando al final, no podemos ignorar este reto tan importante. Panamá muestra rezagos respecto a Chile y Uruguay en la eficiencia del sector público, rankeando en 107 de 208 países contra 61 y 45 de Chile y Uruguay respectivamente, y rankea en el puesto 95 de 208 en la calidad de la regulación. Esto es otra muestra. Panamá desde el 2005 ha avanzado 14 posiciones en la clasificación mundial en base a PIB per cápita, pero ha retrocedido 7 en el mismo periodo en calidad institucional.
Finalmente, según indicadores de gobernanza mundial, el país obtuvo un puntaje de 60 en 2016 y de 47 en 2022, lo cual refleja la percepción de la calidad de los servicios públicos. Y por último, y no menos importante, Panamá obtuvo un puntaje más bajo que el promedio regional en el índice de percepción de la corrupción del 2022, bastante por debajo del promedio de países de la OECD. Con esto quiero terminar dando unas reflexiones, y disculpen si me alargué un poco del tiempo que me habían brindado. Estas son importantes. La próxima administración necesita tener credibilidad en la política fiscal y eso va a depender de la comunicación con inversionistas y las agencias crediticias. Esto se tiene que dar en el corto plazo después de asumir la nueva administración. Panamá sigue siendo un referente de crecimiento, pero eso no se ha traducido a una menor desigualdad de oportunidades y las brechas territoriales no muestran signos de cerrarse. El país requiere muchas inversiones para incrementar la productividad y diversificar su canasta de exportación y así poder insertarse a cadenas de valor y suministro, desde la infraestructura hasta la educación. La medición de la eficacia y calidad del gasto es primordial. Se tiene que hacer más con menos recursos y eso requiere una mayor eficacia y un mejor uso de los escasos recursos estatales. Panamá tiene ventajas claras que se deben aprovechar para seguir su marcha hacia un crecimiento inclusivo. Les doy muchísimas gracias por darle al BID la oportunidad de expresar este corto diagnóstico y espero sea de utilidad. Muchísimas gracias.